Hace un mes y medio conocimos el informe que mencionó el doctor Rafael Mejía, el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas, cuyo tema es precisamente el campo colombiano. Quiero empezar hoy repitiendo lo que dije en esa ocasión. En Colombia sí tenemos razones para la esperanza. Tenemos motivos para ser optimistas y para pensar que vamos por buen camino. Alguien decía que la esperanza prospera aún bajo las condiciones más inadecuadas. Así ha sido para quienes están aquí, representantes del campo colombiano y miembros de la Sociedad de Agricultores de Colombia, que hoy orgullosamente llega a sus 140 años, que han mantenido la esperanza a pesar de las dificultades. El invierno afectó más de 1.100.000 hectáreas en el país, causó la muerte de unos 160.000 bovinos y el desplazamiento de más de 2 millones por falta de alimentos o por riesgo de ahogamiento. Varios cultivos, como el maíz, el arroz, el algodón, las hortalizas, la soya, la papa, resultaron muy afectados. Por otro lado, más de 4.000 vías terciarias y más de 1.000 vías secundarias quedaron averiadas por el invierno y requieren una intervención prioritaria. Y el gobierno ha estado ahí al lado de ustedes, ayudando a enfrentar las dificultades. El Ministerio de Agricultura, a través de sus entidades adscritas, destinó más de 890.000 millones de pesos a programas de apoyo a los productores agropecuarios afectados por el invierno. Y hoy podemos decir que al corte del 31 de octubre, prácticamente la mitad de esos recursos ya están comprometidos o han sido ya ejecutados. Y ustedes, los empresarios del sector agropecuario, no solo han sobrevivido al invierno más duro de nuestra historia, el más duro de nuestra historia, sino que en su mayoría salieron fortalecidos de esta tragedia, porque han sabido hacer de las dificultades una oportunidad para seguir trabajando y para seguir mejorando. Por eso podemos decir, sin lugar a dudas, que la recuperación del potencial productivo agropecuario está en marcha. Así lo demuestra la última encuesta de opinión realizada a empresarios del campo, en el que el 77% de los productores encuestados afirmó que su situación económica es aceptable o buena, mientras que en el trimestre anterior este porcentaje era 10 puntos por debajo, es decir, 67%. Hoy, después de un periodo de decaimiento, como lo mencionó el doctor Mejía, se espera un crecimiento moderado del sector para el segundo semestre del 2011 y para el cierre del año esperamos que el incremento del PIB agropecuario esté entre el 2 y el 4%. Usted, doctor Mejía, habla del 3.5% y me alegra que se ubique en el rango más alto. Y si no fuera por el exceso de las lluvias que afectó de manera especial la florescencia y exacerbó la incidencia de la roya en el sector cafetero, creo que de pronto hubiera podido quedarse corto. Ya nadie duda del potencial que tiene Colombia en lo que se refiere al campo, y ustedes como sector tienen todas las condiciones para convertir al país en esa gran despensa de alimentos que el mundo demanda en cantidades crecientes. Debemos aprovechar las ventajas que tenemos, no solo como productor de alimentos, materias primas o biocombustibles, sino como proveedor de bienes con alto valor agregado, tanto en los mercados internos como en los mercados externos. Para lograrlo, el Tratado de Libre Comercio recién aprobado con los Estados Unidos, los tratados ya vigentes con Canadá y Suiza, y los otros tratados que están por concretarse nos van a favorecer de forma muy importante. Sé que algunos son escépticos con este tema,
pues aún dudan de que estos tratados vayan a ser positivos para el país. Pues hoy quisiera decirles que seguiremos velando, como lo hicimos con Estados Unidos, con el Tratado de Estados Unidos, para que el balance general de las negociaciones sea, por supuesto, favorable para el país y favorable para el sector agropecuario. Así lo estamos haciendo en las negociaciones con Corea, con Panamá, con Venezuela, y lo haremos en las que muy probablemente se van a iniciar con Japón. Y cómo me complace constatar sus palabras, doctor Mejía, cuando dice que el sector agropecuario es consciente de las posibilidades que traerán al campo los acuerdos con países como Corea y como el Japón. Ayúdenos a impulsarlos y a hacer pedagogía sobre sus ventajas. Nuestro objetivo es adelantar una estrategia proactiva con países importadores netos de bienes agrícolas para garantizar así el crecimiento de nuestras exportaciones. Hoy en día tenemos en cabeza del Ministerio de Comercio un grupo especializado y dedicado a la implementación de estos acuerdos comerciales, con la participación de ProExport, para que acompañe de manera efectiva al sector privado a abrir nuevos mercados. Y dentro de este tema de los tratados de libre comercio hay un punto muy importante y tiene que ver con el fortalecimiento de la diplomacia sanitaria a través del ICA y a través del INVIMA, que será crucial, fundamental, para obtener un acceso real a los mercados internacionales. Y con ese objetivo incrementamos el presupuesto del ICA para el año 2012, o sea, para el año entrante, tanto en inversión como en recursos de funcionamiento, para tener una entidad más competente, que proteja de la mejor manera nuestro estatus sanitario local y que sea además puerta de entrada a otros países. Ahora bien, para los productos denominados sensibles a la competencia internacional, hemos fortalecido el programa Desarrollo Rural con Equidad, el DRE, con cambios encaminados a mejorar la competitividad, a hacer más eficiente la inversión de los recursos y a reducir las desigualdades entre los habitantes rurales. Lo que queremos con el DRE es alcanzar un campo explotado eficientemente, un campo competitivo, en el cual convivan y compartan el mercado los grandes empresarios con los medianos y los pequeños productores. Para lograrlo, estamos dando prioridad a la asignación de recursos en aquellos instrumentos que han demostrado mejores impactos, como el incentivo a la capitalización rural y el programa de adecuación de suelos mediante el riego y drenaje. También estamos priorizando la entrega de recursos públicos a los sectores más débiles de la población, que son los que más los necesitan y necesitan integrarse exitosamente también en los mercados. En el caso del incentivo a la capitalización rural, se aumentaron, por ejemplo, los recursos en cerca del 40%, pasando de más de 260.000 millones de pesos en el año 2010 a 360.000 millones este año, 2011. El incentivo para riego y drenaje, por su parte, contará con más de 100.000 millones de pesos el año entrante, después de que en el año 2009 y en el año 2010 no se habían ejecutado recursos en este instrumento. Además, continuamos otorgando crédito a tasas subsidiadas dirigidos a pequeños y medianos productores. Estos créditos están focalizados exclusivamente en la producción competitiva de alimentos, tanto los más sensibles a la competencia internacional, como por ejemplo los cereales o leguminosas, como aquellos en los que recibimos preferencias, como el tabaco, las hortalizas o las frutas. Y además del DRE, hemos diseñado programas de apoyo específico para generar mayor productividad, más tecnología
y asociatividad en los sectores sensibles. Un ejemplo de ello es el programa de incentivo a la asistencia técnica, que va a contar con 150.000 millones de pesos para el presupuesto del año entrante, un presupuesto 5 veces mayor al que se tenía en el año 2010. Esta asistencia técnica se creó precisamente para fortalecer la capacidad de pequeños productores en condiciones de vulnerabilidad en el desarrollo de emprendimientos productivos. Y a esto se suma algo también muy importante: los recursos que saldrán del 10% de las regalías para apoyo a la innovación en sectores estratégicos y a la investigación agrícola. Estos recursos son claves para mejorar la competitividad del sector, para asegurar el acceso a la investigación y, en definitiva, para poner a marchar la locomotora del campo a todo vapor. Hoy quiero hacerle una invitación también al sector lácteo para que evaluemos juntos la implementación de modelos de producción como el de Nueva Zelanda, basado en un fuerte componente de productividad de pastos, mejoramiento genético, calidad y asociatividad, que han hecho de este país un ejemplo mundial de eficiencia y competitividad. Hace unos días nos visitó el comisario comercial de la Unión Europea y nos informó que ya están disponibles los primeros 8 millones de euros dentro del compromiso que tienen para aportar alrededor de 30 millones destinados precisamente a mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano. Esta es una buena noticia para el sector lechero, pues estos recursos iniciales van a llegar pues con la debida anticipación a la entrada en vigor del acuerdo y van a aportar a la modernización y a la reconversión. Y ahí este comisario es de Latvia y me decía, cuando hablábamos, doctor Mejía, sobre los acuerdos comerciales, yo les decía: mire, aquí hay unos problemas muy sensibles en esta negociación con Europa. Está el sector lechero, el sector ganadero en general, y me dijo dos cosas que me dejaron un poco más tranquilo. Me dijo: mire, yo soy de Latvia, y cuando nosotros estábamos entrando a la Unión Europea, además me lo dijo delante del señor ministro de Agricultura, en mi país y sobre todo en mi región, porque yo vengo de una región lechera y ganadera, todo el mundo pensaba que nos íbamos a quebrar y todo el mundo decía que era una locura. Varios años después, le quiero decir, me dijo el señor comisario: señor presidente, le quiero decir que fue la mejor decisión que tomamos, porque nos obligó a reconvertirnos y hoy esa región es de las más prósperas de mi país. Pero a renglón seguido me dijo lo siguiente: me dijo, estas discusiones que tenemos también en la Comunidad Europea, inclusive este sistema de subsidios y estas discusiones a nivel mundial sobre protecciones agropecuarias, van a quedar más rápido de lo que la gente se imagina, van a quedar atrás, porque si seguimos creciendo como vamos creciendo a nivel mundial, si seguimos aumentando el número de consumidores de alimentos a nivel mundial, los precios de los alimentos van a seguir subiendo y subiendo, y ahí no va a haber necesidades de ningún subsidio. Ahí lo único que va a haber es necesidad de más tierra para producir. Eso lo registré para repetir esa explicación en alguna ocasión propicia, y creo que esta es la ocasión propicia para repetir esa conversación que tuve con el comisario de la Unión Europea. En lo que se refiere al sector arrocero, la adopción de tecnologías y de técnicas de agricultura de precisión
deberá también ser un componente importante de esta reconversión necesaria para volvernos más eficientes y más competitivos. Pero debemos ser claros y positivos sobre lo que nos espera con los tratados de libre comercio. Es cierto que hay sectores sensibles y entiendo perfectamente que a la SAC, como gremio, le corresponde velar por los eslabones más débiles de todo el gremio, por los eslabones más débiles de la cadena. Nosotros también los estamos apoyando, pero hay que resaltar igualmente que hay muchos productos del campo, yo diría que la mayoría, que sentirán efectos muy positivos con los acuerdos de libre comercio y que requieren también estímulos y orientación para aprovechar bien esos acuerdos. Tendremos condiciones preferenciales de acceso en productos como las flores, como el etanol, como los biocombustibles, como el tabaco, como los productos cárnicos, como las frutas, como las hortalizas, muchos otros. En productos como el etanol y los biocombustibles, por ejemplo, el país cuenta con un grandísimo potencial de exportación ante la perspectiva que tiene Estados Unidos de reducir su dependencia de combustibles fósiles. Las frutas y las hortalizas son otros de los subsectores con gran potencial exportador y sobre los cuales el país deberá trabajar en los próximos años para desarrollar una verdadera capacidad exportadora y que esté de acuerdo con las necesidades del mercado. No más en Japón, que estuvimos hace un par de meses. Allá me reuní con algunos compradores de frutas y me decían el potencial que hay para Colombia aquí es casi que infinito si logramos adecuar nuestra producción para ese mercado. Igualmente, no se puede dejar al lado aquellos productos como el azúcar, que alcanzan espacios comerciales interesantes por la vía de los contingentes arancelarios. Y qué decir de las flores, que ya no van a tener la incertidumbre sobre si se prorrogan o no las preferencias y van a poder posicionarse sin problema no solamente en el mercado norteamericano, sino de todos estos países. Así que claro que sí, pensamos y trabajamos para reducir la afectación de los sectores sensibles, pero también tenemos que ser proactivos y dedicarnos a estimular todos esos sectores que van a ser beneficiados por el libre comercio. A mí me ha tocado negociar muchos acuerdos de libre comercio. No se les olvide que yo fui el primer ministro de Comercio Exterior de este país. Negociar acuerdos de libre comercio es un poco como el arte de gobernar, según De Gaulle. De Gaulle decía que gobernar era escoger entre muchos males el mal menor. En los acuerdos de libre comercio lo único que tiene que hacer uno es escoger una buena mezcla para que el país salga favorecido. Generalmente, cuando son economías que se complementan, los dos países salen favorecidos, cuando son bilaterales esos acuerdos de libre comercio. Y estoy seguro que los acuerdos que hemos negociado hasta ahora pues han sido muy benéficos para el país. Este año vamos a superar los 50.000 millones de dólares en exportaciones. Eso era algo que no nos imaginábamos nosotros que íbamos a alcanzar. Y eso ha sido a punta de una política comercial que se diseñó hace 20 años y que poco a poco se ha venido implementando. Y eso que perdimos en el mercado de Venezuela. O sea, hay un potencial enorme y estos acuerdos nos van a dar unas ventajas enormes. Y hay que, vuelvo y repito, defender a los sensibles, readaptarlos, y a veces habrá que tomar decisiones de ponerlos a producir otra cosa cuando realmente sean totalmente ineficientes, pero en términos generales, para el campo colombiano, por lo que somos productores y exportadores netos, los acuerdos de libre comercio son un gran beneficio. Renglón aparte merece el tema del café, que sigue siendo un producto insignia
de nuestro campo, que representa una parte importante del PIB agrícola, y sobre eso pues trataré en más detalle cuando asista al Congreso Cafetero, doctor Luis Genaro. Pero yo sí quisiera mencionar, hoy el 20% de la caficultura está en proceso de renovación. Son más de 100.000 hectáreas que se han renovado y se espera llegar a 120.000 antes de terminar el año. Es una extensión sin precedentes en la historia. Esto nos va a garantizar un mucho mejor futuro en materia de producción de café, porque vamos a tener cafetales más jóvenes y cafetales con variedades más resistentes a enfermedades como la roya. Decía que la cifra que mencionó el doctor Rafael Mejía sobre crecimiento del PIB agrícola del 3.5%, pues podía ser baja si el volumen de café no estuviera descendiendo por las lluvias que han afectado tanto la producción. Por un lado, porque la humedad estimula la roya y el exceso de lluvias afecta la florescencia. Y vamos a tener una producción de café de aquí a final de año, comienzo del año entrante, menor. O sea que en materia de producción de café este año va a ser, de lo que resta del año, va a ser relativamente mala. Aunque el año cafetero, que se mide entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre, el volumen aumentó 5%. Pero la otra cara de la moneda, porque el PIB se mide en volumen y el volumen va a caer, pero cuando lo traduce uno en valor, estamos viviendo una verdadera bonanza, porque el valor de la cosecha de este año calendario, va a superar los 5 billones de pesos. Eso representa un incremento del 26% sobre el año pasado, que ya de por sí era una cifra récord. Y esos más de 5 billones de pesos va derecho a irrigar la economía colombiana. Y eso es una gran noticia. Y imagínense ustedes que cuando este café renovado comience a producir y las perspectivas, me corregirá el doctor Luis Genaro, de producción de café siguen como la producción de muchos productos agrícolas, siguen muy buenas en sentido de precios, porque la oferta no está creciendo al ritmo que está creciendo la demanda. Entonces, cuando entre esa nueva producción de café, aumente el volumen, si continuamos con estos precios, y si hoy tenemos más de 5 billones de pesos de ingreso cafetero, imagínense lo que va a ser dentro de unos años. En esta renovación se han invertido cerca de 250.000 millones de pesos en créditos subsidiados a los pequeños productores, y el Estado ha asumido pues la parte del subsidio que representa más o menos 40% de estos subsidios. Eso es invertir en el futuro. Ahora bien, para lograr un modelo de producción agropecuaria competitiva, tanto en grandes como en pequeños productores, hemos diseñado, como aquí se ha mencionado, una ley de desarrollo rural. A esta ley, yo no sé, doctor Juan Camilo, creo que usted le ha invertido más tiempo que a cualquier otra ley que usted ha escrito, porque desde el primer día venimos discutiendo esta ley por la importancia que le damos, y ese proyecto está actualmente en proceso de socialización con las diferentes comunidades. Esta ley es una estrategia para hacer el campo más productivo, una estrategia para luchar contra la pobreza y contra el atraso económico de las zonas rurales. Además de compilar, articular y actualizar la normatividad que existe en el país sobre el suelo y sobre las tierras, esta ley nos va a permitir ordenar el uso del suelo para ampliar reservas forestales y para aprovechar nuestro potencial en materia de cultivo de alimentos. Busca también
regular el acceso a la propiedad de la tierra, que no solo incluye darle tierra a los pequeños productores y a los campesinos que no la tienen, sino también brindarles una asesoría pertinente. Y algo muy importante, garantizar que la gente del campo tenga acceso a bienes públicos. Esto implica mejoras en la cobertura y en la prestación de los servicios, en las vías y en la educación. Si implementamos bien estas medidas, vamos a lograr transformar la estructura productiva del campo, que es uno de los grandes retos que tenemos en el gobierno. Y hoy, gracias a instrumentos tan valiosos como ese informe que aquí se ha mencionado de desarrollo humano, pues contamos con datos muy concretos sobre nuestro campo. Sabemos, por ejemplo, como lo dijo el doctor Mejía, que la tercera parte de nuestros compatriotas viven en el campo y que al menos la mitad son pobres. Y peor aún, una cuarta parte, para nuestra vergüenza y preocupación, vive en la pobreza extrema. Esto nos indica que existen grandes brechas entre lo rural y lo urbano y que tenemos que dedicar nuestros recursos y nuestros esfuerzos para acortar, para cerrar estas brechas. La nueva institucionalidad del sector que hemos denominado el sector de la inclusión social y la reconciliación, dirigida por el Departamento de la Prosperidad Social, tiene muy claro que el enfoque principal de su trabajo debe ser el campo, porque ahí reside la mayor parte de nuestros pobres y la mayor parte de nuestras víctimas. Y me complace decir que ya vamos avanzando en el tema de la restitución de tierras, aún antes de comenzar el proceso de implementación de la Ley de Víctimas. En lo corrido del gobierno hemos titulado, o adjudicado, o formalizado, o restituido 680.000 hectáreas, beneficiando a más de 27.000 familias, y tenemos la meta de llegar al menos a 970.000 hectáreas al finalizar el año. No más la semana pasada pusimos en funcionamiento la primera unidad piloto de restitución de tierras y nos estamos alistando para cumplir con esta labor histórica de devolver sus parcelas a los que fueron injustamente despojados de ellas. Y yo celebro tener en esto el apoyo de la SAC. Y claro, nos gustaría muchísimo contar con su participación y su aporte para la debida implementación y la ejecución de la Ley de Víctimas y la restitución de tierras. Y tenemos que ser conscientes de algo muy importante. Los precios de los alimentos son uno de los factores principales, tal vez muchos economistas dicen que es el principal factor que incide en la pobreza. En la medida en que apoyemos el campo y en la medida en que los empresarios del agro le apuesten a la competitividad, esto se va a traducir en alimentos a precios más accesibles para los más pobres de Colombia. O sea que la locomotora agropecuaria puede jugar por dos vías en ese gran propósito nuestro de luchar contra la pobreza. Por un lado, la locomotora jala de la pobreza extrema, de la pobreza a una parte muy importante de la población. Pero por otro lado, al producir alimentos que son accesibles a los pobres, también los ayuda a sacar de la pobreza. Ese es un juego doble, en el sentido, un efecto doble. Por eso es tan importante esta locomotora. Otro de los problemas que tiene el país y que ha contribuido a agudizar la pobreza en el campo es la alta concentración de la tierra. Hoy tenemos la penosa condición de ser uno de los países más desiguales de América Latina en este tema. El 52% de las hectáreas que tienen dueño están concentradas en grandes propiedades, en tanto que más del 80% de los predios rurales tienen una extensión inferior a una unidad agrícola familiar.
En esto también nos hemos comprometido con el desarrollo de una política integral de tierras que garantice la restitución, la formalización de la propiedad rural y también de la productividad, porque necesitamos aprovechar al máximo esa cantidad de suelo que tenemos y que no usamos. Solo cultivamos el 22% del suelo apto para ese fin, es decir, 5 de las 21 millones de hectáreas que disponemos. No podemos seguir desaprovechando nuestras ventajas, no podemos seguir desaprovechando este potencial. También para corregir esta situación nos va a servir esta ley de desarrollo rural que vamos a llevar al Congreso en marzo del año entrante. Otro propósito que tenemos en el agro es la puesta en marcha de una nacional de reforestación comercial para aprovechar nuestro potencial forestal y ampliar la oferta productiva. Actualmente este plan se encuentra formulado por parte del Ministerio de Agricultura y cuenta con un presupuesto de cerca de 100.000 millones de pesos para el año entrante y una proyección para el año 2014 de 450.000 millones. Estamos hablando de reforestar para usos comerciales unas 250.000 hectáreas de bosques, que se van a sumar a las 280.000 hectáreas que se van a reforestar para efectos de protección del medio ambiente. Estamos próximos a expedir el decreto que crea una ventanilla única forestal, a través de la cual esperamos sistematizar todos los trámites que deben realizar los reforestadores y empresarios vinculados a esta actividad. Y además vamos a presentar ante el Congreso un proyecto de ley para brindarles a los inversionistas forestales que están llegando de todas partes la seguridad jurídica que requieren para su actividad productiva. Con la reforestación esperamos generar un alto número de trabajos rurales. Tenemos calculado más o menos 60.000 empleos permanentes y, por supuesto, generar divisas adicionales al país a través de las exportaciones de productos forestales, ojalá con alto valor agregado, como hoy lo hace, por ejemplo, Chile. Y no puedo en este Congreso dejar de mencionar el tema de la seguridad, tan importante para los empresarios del campo. El golpe que dimos hace unos días al número 1 de las FARC es muestra patente de que el gobierno, pero sobre todo nuestra fuerza pública, nuestras Fuerzas Armadas, no hemos descuidado ni por un minuto nuestra misión de combatir el terrorismo y la criminalidad y de garantizarle la tranquilidad a los colombianos. Un país más tranquilo, con veredas y corregimientos en paz, es un país que puede progresar mucho mejor. Hoy podemos decir, y esto es importante, que la tercera parte de los municipios del país, 336 municipios para ser exactos, en esos municipios no se ha presentado un solo homicidio en lo corrido del año. Y en otros 596 municipios, los homicidios se han situado entre 1 y 10 casos en el mismo periodo. Es decir, en 932 municipios, el 85% de los que tiene el país, los homicidios oscilan entre 0 y 10. Con cuánta justicia la Dirección de Carabineros y el general Naranjo recibió hoy de ustedes, en nombre de los policías, la orden al mérito agrícola por la labor que viene cumpliendo su institución para preservar la seguridad de las zonas rurales. Y no solamente para preservar la seguridad. Cuando yo era ministro de Defensa con el general Naranjo, precisamente, pusimos en marcha un programa muy lindo, que eran los carabineros, que al mismo tiempo eran técnicos agropecuarios. Hoy tenemos más de 2.400, que no solamente ayudan a mantener la seguridad, sino que ayudan a los campesinos. Por ejemplo, en el caso cafetero, los ayudan a mantener el cafetal, aprendieron a beneficiar, aprendieron a recoger,
Eso es una integración muy linda y por eso muy merecido esta mención, esta condecoración que le dieron a los carabineros. Pero al mismo tiempo, nuestra fuerza pública, y le agradezco mucho, doctor Luis Fernando Londoño, sus palabras al comienzo, nuestras Fuerzas Armadas requieren un aplauso de todos los colombianos, porque realmente vienen haciendo una gran labor, muchas veces la gente no se da cuenta el sacrificio que hace cada soldado, cada policía, todos los días, al exponer sus vidas para que el resto de los colombianos podamos vivir mejor. Y por eso a veces se extraña uno con ciertas actitudes y ciertas críticas que realmente tienen un tinte más político que cualquier otra cosa. Estudios que se publican tratando de ir en contra de una situación que está mejorando, de una situación que realmente, por donde uno lo mire, va cada vez mejor, la seguridad de los colombianos. Por ahí se publicó un estudio en algunos medios de comunicación donde tratan de probar lo contrario. Y nosotros, el gobierno, pero sobre todo las Fuerzas Armadas, son receptivas a la crítica y cuando no se están haciendo las cosas bien, le damos la bienvenida a la crítica, pero no una crítica sesgada, una crítica con cifras que no son reales. Y ese estudio, infortunadamente, por lo que vi, tiene unas cifras que no son reales y que está mostrando una realidad que no es. Yo le pediría, doctor, al general Naranjo, porque me parece justo que el general Naranjo pueda muy brevemente decir cuál es la situación real de la materia de seguridad para responderle a ese estudio que por razones, no sé por qué razones, pero lo publica en un momento que además el país se está dando cuenta que esa no es la situación que estamos viviendo. Pero general, ¿por qué no brevemente le responde usted a ese estudio aquí en este congreso tan importante? Señor presidente, muchas gracias por pasarme al tablero. Frente a una audiencia tan cercana a sus afectos, frente a una audiencia tan cercana a los afectos de la policía, pero particularmente a una audiencia que registra de primera mano nuestros avances en seguridad y que seguramente dará fe para la historia de estos avances. Como usted lo ha dicho en los últimos días, sin triunfalismos, porque falta todavía mucho por hacer. Quisiéramos compartir en este Congreso de Agricultores de Colombia lo siguiente, señor presidente. El indicador de violencia que normalmente el estándar internacional lo radica, lo funda en la valoración de lo que sucede con los homicidios, le permitirá a Colombia, cuando finalice el año 2011, registrar el número más bajo de homicidios en términos absolutos de los últimos 32 años y tener la mejor tasa de homicidios por 100.000 habitantes de los últimos 23 años. Eso significa que cuando termine este año serán muchos homicidios porque estaremos acercándonos a 15.000, pero ese número significa que hemos avanzado en el año 2011, disminuyendo a una tasa cercana al 8%, es decir, cerca de 780 homicidios menos comparados con los que tuvimos el año anterior. Hay un avance que es indiscutible, que es incontrovertible en materia de recuperación, particularmente de la vida y la integridad de los colombianos. Pero también se habla, señor presidente, en el estudio del problema del secuestro. Y tengo que decir lo siguiente. Podemos certificar, no solamente con datos oficiales, sino con datos que acompañan organizaciones no gubernamentales, que de cara al secuestro extorsivo, comparadas las cifras 2011-2010, hay una disminución de 175 casos
a 155 eventos de secuestro extorsivos. Siguen siendo todavía 155 secuestros lamentables. Usted nos ha dicho que no debería haber un solo secuestro en el país, ese es el mandato. Pero cuando termine este año, el número de secuestros extorsivos será el más bajo desde que Colombia tiene estadísticas de secuestro extorsivo en la nación. Y por lo tanto, allí hay una recuperación que también resulta incontrovertible. Pero además señalaría lo siguiente, en relación con ese mismo tema del secuestro. Hoy ha variado notablemente el periodo de cautiverio de los secuestrados, que se está moviendo entre un día y 90 días, porque antes de 90 días, en la casi totalidad de los secuestros, el secuestro queda resuelto, bien por vía del rescate, bien por vía de la liberación, bien por vía de la presión institucional sobre esos delincuentes. Y ha cambiado también la cuantía de esos secuestros. Hoy, a diferencia de lo que sucedía años, la cifra extorsiva es una cifra inferior a los $25.000, a los 50 millones de pesos en la casi totalidad de los secuestros. No estamos hablando ni de los 2 o 3 millones de dólares que se le exigía a las víctimas del pasado. Pero hemos avanzado también en relación con el ataque a la economía criminal. Y parece que estos estudios desconocen esas realidades. Cuando terminó el año 2010, bajo su gobierno, el país obtuvo el mayor descenso en las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos, particularmente arbustos de coca. 57.000 hectáreas es la cifra más baja en Colombia, desde que hay mediciones hace 14 años en relación con cultivos ilícitos. Y eso hace que Colombia hoy, por primera vez en los últimos 10 años, haya pasado a ser el segundo productor de hoja de coca y no el primero, y haya pasado igualmente a ser el segundo productor de clorhidrato de cocaína y no el primero, como vergonzosamente, digamos, ocupamos en los últimos años. Se ha atacado la economía criminal de manera que estos estudios tampoco parecen revelar. Y señalo, por ejemplo, que hoy estamos teniendo las pérdidas más bajas desde que existe en Colombia la modalidad del ataque a los poliductos, del hurto de hidrocarburos. Colombia llegó a perder cerca de 7.300 barriles diarios que los delincuentes, los armados ilegales, hurtaban a los poliductos. Esa cifra de 7.300 ha caído a 43 barriles diarios, la más baja en la historia desde que existe esa modalidad criminal. Pero hemos avanzado de manera notable contra el narcotráfico. Señor presidente, no le he actualizado este dato en estos últimos 3 días, pero cuando termine este año estaremos superando las 190 capturas con fines de extradición. Estimábamos que el año pasado había sido el año récord en capturas de extradición, 119, pues estamos llegando casi a 200 capturas con fines de extradición, y eso lo que significa es que mantenemos en alerta, la guardia siempre alta en la lucha contra el narcotráfico. Y esa tarea está acompañada igualmente de incautaciones, ya más de 90 toneladas de clorhidrato de cocaína, más de 60 toneladas de base de coca, más de 90.000 hectáreas asperjadas de cultivos ilícitos y más de 25.000 erradicadas manualmente. Esos estudios quieren normalmente poner en entredicho la llamada moral de la fuerza pública. Y he dicho a los colombianos y digo a mi policía, y lo compartimos con los militares, con nuestros compañeros de la fuerza militar, la moral de una fuerza se mide en función de los resultados y se mide en función del compromiso de cada policía y de cada soldado. Y déjenme decirles que no puede estar la moral baja cuando el país se esperó por más de 47 años neutralizar al máximo cabecilla de las FARC, y son estas Fuerzas Armadas, esta fuerza militar, esta fuerza de policía, este gobierno, el que se apuntó ese éxito para la historia. Hoy más que nunca. No estamos frente a un accidente que permitió neutralizar al cabecilla de las FARC.
Estamos frente a un sistema que permitió también en este gobierno neutralizar a alias El Mono Jojoy, que permitió neutralizar a alias Cuchillo, pero que particularmente ha significado neutralizar a cerca de 2.500 terroristas que se han capturado en los últimos meses, a un sistema que nos ha llevado a capturar más de 3.000 integrantes de las llamadas BACRIM en el año 2011. Un promedio de 10 diarios se capturan, a una fuerza institucional, militar y policial que saca armas ilegales de las calles, ya este año 25.000 armas ilegales, que nos hemos incautado de centenares de toneladas de explosivos y que particularmente en función del compromiso, en función del mandato del señor presidente, ofrecen, como ofrecen los policías y soldados héroes de nuestra patria, su vida por cumplir con el deber. Quisiéramos, señor presidente, ya que usted me pasó al tablero, decirle a los agricultores de Colombia, decirle a la SAC, que pueden tener la certidumbre total de que tenemos conciencia de los retos y de los desafíos, pero que tenemos plan y que gracias a su gobierno, por ejemplo, la Policía Nacional se está habilitando para entregarle a su servicio, al servicio de los colombianos, 20.000 nuevos policías en los próximos 3 años, para entregarles particularmente una dotación que suplirá un déficit acumulado gracias al impuesto al patrimonio, al tributo que ustedes pagaron y que el gobierno destinó a estas materias, que pueden tener la certidumbre de que estas inversiones, estos nuevos policías y soldados, están acompañados también de reformas normativas que se sucedieron en este gobierno. Tenemos nueva ley de seguridad ciudadana, tenemos actualizaciones en materia criminal y decretos adicionales que nos permiten avanzar en la lucha contra el crimen. Pueden estar seguros que hay unas fuerzas armadas motivadas, que hay una voluntad inquebrantable, inclaudicable, que hay resultados incontrovertibles y que no nos vamos a dejar distraer en discusiones donde afloran más sentimientos que razones. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Y el rancho ardiendo, el rancho sigue ardiendo. Los golpes que le hemos dado en los últimos 2 meses a estructuras claves de las FARC, a frentes que hemos neutralizado casi en su totalidad, a alias Mincho, que era el negro Acacio del Pacífico, controlaba todo el tráfico de armas, todo el tráfico de drogas para las FARC cerca de Buenaventura. Y seguiremos. Todos los días las Fuerzas Armadas le están dando golpes, por un lado al narcotráfico, por otro lado a las bandas criminales, a la guerrilla, a todos los enemigos que tenemos en este país. Por eso yo sí quisiera hacer nuevamente un llamado, que no juguemos a la política con nuestras Fuerzas Armadas, más bien apoyémoslas, más bien démosle eso que merecen, todo el aplauso, todo el entusiasmo y todo el apoyo, porque jugar a la política con nuestra fuerza pública lo único que trae son costos innecesarios para el país. Y quiero aprovechar también para decirle al nuevo número 1 de las FARC que reflexione, que políticamente están derrotados. Más del 96-97% de la población rechaza a las FARC, que militarmente están cada vez más débiles, que la vía de las armas, que la vía de la violencia no nos va a llevar a ningún lado, que reflexione o va a correr muy pronto la misma suerte de Alfonso Cano. Hoy Colombia ha vuelto su mirada al campo como un lugar lleno de esperanza, y son muchas las acciones que desde el gobierno hemos emprendido para llevar a cabo esa gran revolución agraria, para alcanzar esa ruralidad socialmente competente, como la hemos denominado, y le agradezco mucho, doctor Rafael Mejía, el apoyo suyo a ese concepto y a ese objetivo. Me honra saber que contamos con el respaldo de la SAC,
en este pacto que queremos hacer para alcanzar un verdadero desarrollo de nuestro campo. No podemos conformarnos, pues si bien hemos dado pasos importantes hacia la meta, aún tenemos grandísimas responsabilidades con todos los campesinos que están en la pobreza, con los que no tienen un empleo que les permita tener condiciones dignas para vivir. Queremos hacer del campo un lugar atractivo para vivir y para trabajar, donde el desarrollo no solamente sea económico, sino también social. Ese es nuestro compromiso ineludible con el campo colombiano y con nuestros campesinos, porque de ellos depende el futuro de esa Colombia que soñamos, una Colombia equitativa, una Colombia próspera, una Colombia pujante. No me queda más que reiterar mis felicitaciones por estos 140 años de la SAC, a todos sus miembros, a su presidente, el doctor Rafael Mejía, al doctor Luis Fernando Londoño, presidente de la Junta Directiva. Muchas gracias por el gran aporte que han hecho al campo colombiano. Su contribución al fortalecimiento y al crecimiento de la institucionalidad agropecuaria y las políticas del sector han sido invaluables. La SAC tiene muy merecida, más que merecida, esa orden al mérito que le acabamos de conceder, como un pequeño reconocimiento de su gran liderazgo y su gran contribución al progreso del país. Y muchas felicitaciones. Sigan adelante y esperamos seguir trabajando juntos para lograr esa meta común de potenciar uno de nuestros más preciados tesoros, esa locomotora verde de la que tanto podemos esperar, el campo colombiano. Muchas gracias.